Empieza. Ahí está. Ok. Y compartir pantalla. Listo. Entonces, bueno, buenas noches, profe. Nosotros vamos a exponerle aquí las contribuciones que tuvimos. Entonces, para empezar, nosotros hicimos unos cambios, bueno, añadimos una guía de contribución. El problema principal de esto es que la wiki del proyecto no tenía una guía clara de cómo contribuir a esto. O sea, existía la sección, pero estaba vacío, no tenía ningunos pasos ni nada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue llegar y implementar. Espere que está ahí cargando. Ahí está. Lo que hicimos entonces fue implementar, bueno, aquí se puede ver que esto fue hecho por mí. Implementamos una guía de contribución estándar, digamos, para poder hacer cambios y poder meter cosas aquí en el proyecto. La ventaja de esto es que haciendo un estándar, cada persona que vaya a contribuir en el proyecto tiene un procedimiento claro y entonces, bueno, para agilizar los pull requests y para las revisiones, eso se hace más fácil. También que a la hora de manejar los issues, también pusimos como una pequeña descripción de cómo deberían manejarse los issues, también para evitar duplicados y evitar problemas a la hora de definir cosas que se tienen que arreglar. Entonces, eso sería por parte de esta mejora. Ok, hola profe. Esta es la tercera mejora, la de implementar el patrón visitor en waveforms y bueno, esencialmente en esta clase render item. De esta clase heredan dos principales, que es esta waveform y shape, y de estas pues heredan otras. Entonces, inicialmente quisimos implementar el patrón visitor en este método draw, que lo que hace es crear como todo el contexto que necesita el renderizador para poder dibujar una figura o algún waveform específico. Como podemos ver acá, es este método de aquí, donde enviamos el visitor, creamos esta clase que por el momento lo que hace es este, tener la lógica del método draw este, de un render item que se le envíe, que en este caso pues va a ser el waveform. Esto se decidió porque queremos centralizar, digamos, este método draw de render item, porque son como 8 clases que lo implementan. Entonces, centralizar la lógica de todos esos métodos que son, y al final vienen siendo el mismo, y también para poder controlar un poco más la escalabilidad y tener centralizada pues esa lógica, ¿verdad? Entonces, como podemos ver acá, waveform recibe una referencia al waveform y el contexto del renderizador que necesita para poder crear la visualización. Entonces, bueno, este sería como todo el método de draw waveform. Y en waveform tenemos aquí em, ¿cómo se dice? Bueno, la definición del método, sí. Tenemos el render context y el visitor y acá pues lo sobrecargamos. Em, que en este draw visit lo que hace es construir el dibujo o llamar al método draw, pero esta vez desde el visitor. Y sí, ese sería como el problema, la implementación. Los beneficios, como mencioné, era centralizar la lógica de este draw y permitir la escalabilidad em, de, de si se llegan a crear más objetos o clases que hereden de render item. Lo complicado de esto fue darnos cuenta de la cantidad de clases que heredan al mismo tiempo de este waveform y de render item.
y buscar una manera como de, de implementar el patrón Visitor en todos esos. Por el momento solo está en Waveform, pero acá podemos ver que sí corre. Acá, como puede ver, yo estoy en un subsistema de Ubuntu, entonces no puedo como correr el programa como tal, digamos, no me lo permite, pero no nos dio ningún problema de compilación. Como podemos ver aquí, se compiló sin ningún problema. Y sí, eso sería. Muchas gracias. Dale, dale. Eh, bueno, profe, esta sería nuestra última mejora. Eh, lo que hicimos fue implementar el patrón observer en el rendering window dentro del frontend, que la idea general es de que notifique cada vez que la ventana cambia de tamaño. Eso sí, nada más lo implementamos cuando la ventana entra en modo de pantalla completa, o el método aquí se llama full screen. Pero puede ser implementado para todos los demás, como para destruir la ventana o cuando cambia como un tamaño más pequeño o así. Empezamos haciendo aquí el subject, que es el que le notificaría al observer cuando ocurrió un tipo de cambio dentro de la pantalla, así como agregar o quitar observadores, digamos, como esa lista. Eh, Hicimos, bueno, aquí están declarados los métodos virtuales y dentro del SDL Rendering Window hicimos que dara de ese método y sobrecargamos y lo sobrecargamos. Así como ser una variable global, que es como toda la lista de los observadores. Y aquí ya podemos ver implementado, a ver en full screen. Aquí como creamos un sujeto, eh, creamos un observador que creamos un observador que vamos a agregar ese sujeto. O sea, el sujeto notificaría, en este caso, observer 1. Y ese observer 1 le llama el método update, que lo vamos a ver aquí siguiente. Cabe destacar que todo esto está dentro de full screen, ¿verdad? Tipo, esto, digamos, aquí viene implementación de pantalla completa, pero ahora se va a encargar el observer 1. Eh, Aquí está el método observer, que lo declaramos virtual, luego lo sobrecargamos. Y aquí ya será toda la lógica de el método de pantalla completa. Como podemos ver, hay que pasar varias cosas como parámetro porque intentamos hacer que el método heredara, pero específicamente respecto a este vector, que guarde información sobre si la pantalla se encuentra en modo completo o no. Como podemos ver aquí que dice el full screen exclusive mode, pregunta, ok, está en modo completo y entra aquí a este if y también aquí else. Pero lo que ocurrió era que el vector, cuando heredaba de, llegaba vacío. No entendíamos muy bien por qué, entonces nada más lo pasamos como parámetro. Y podemos verlo aquí en cómo funciona. Primero hay que hacer un build. Y luego compilar el ejecutable que se crea dentro de CRC. Segundo. Ahí. Entonces, y si destripamos clic derecho dentro del ejecutable, podemos ver cómo funciona entrar a la pantalla completa. Inclusive aquí quedó un HIAM Observer 1 que fue como un método para debuguear de que todo está funcionando bien. O sea, podemos ver de que se está imprimiendo ya que entró el método update dentro del observador. Y esa sería la última hora. Gracias.